Bueno, vamos a grabar la llamada porque utilizamos el material después para hacer nuevos momentos. Am, y bueno, voy a proseguir, ¿vale? Am, y bueno, ¿qué es el proyecto Dime tú? Quizá alguien aquí no es ni tampoco del grupo de trabajo de género, ni tampoco del Engallamundo, y quizá deban preguntárselo. Bueno, les explico un poco. La Asociación de Jóvenes Engallamundo actúa como un canal para la participación efectiva de jóvenes en decisiones importantes que afectan tanto su presente cuanto su futuro. Y eso relacionado a 5 ejes temáticos, de entre los cuales está género. Y adentro del eje de género, el grupo de trabajo de género, que es donde estamos nosotros. La misión de esta organización es concienciar a los jóvenes brasileños de que cambiándose a nosotros mismos, involucrándose en nuestra comunidad y comprometiéndonos políticamente, podemos cambiar nuestras realidades. Y es en ese grupo de trabajo que estamos nosotros del proyecto del METU. ¿Y qué somos nosotros entonces? Somos un proyecto de aprendizaje del idioma español con perspectiva de género. O sea, capacitamos personas de nuestro grupo de trabajo de género para articularse en el idioma español en grupos en espacios internacionales de toma de decisiones, y esos espacios son tanto globales como a nivel latinoamericano. Esa es nuestra primera versión, o sea, el primer año que estamos haciendo esto, así que por eso me alegra tanto estar aquí hablando con ustedes. Esa ocupación del espacio internacional por una juventud diversa es muy caro adentro de nuestra organización de juventud, y por eso propusimos esa metodología del proyecto donde tenemos el aprendizaje teórico adaptado al español latinoamericano y práctico. Y la parte práctica se da acá en el circuito de diálogo, que no solamente hace parte de la metodología, sino también tiene el objetivo de crear y nutrir el diálogo latinoamericano, principalmente sabiendo que en Brasil a nosotros falta esa identificación en cuanto a una nación latinoamericana también. Aquí es un espacio, aquí ahora hablando de ese diálogo específicamente, es un espacio donde será posible discutir nuestros futuros, proponer soluciones para nuestros problemas comunes y aprender desde la perspectiva del otro. Así que no me tardaré más en esa pauta. Si tienen alguna duda pueden enviar en el chat. Ahora voy a estar solamente hablando. Y bueno, vamos al tema central de hoy, que es la violencia basada en género. Cuando hablamos de género en América Latina, encontramos una gran montaña de sentimientos y acontecimientos, principalmente en estos últimos tiempos. Al mismo tiempo que vemos avances en ciertos lugares y momentos, también somos como bombardeados con los numerosos retrocesos que sufre esa agenda de género, ya sea por recortes en los recursos financieros destinados a políticas públicas, a cambios de gobierno, el crecimiento de algunos ideales conservadores y discriminatorios. Lo que se puede notar, sin embargo, es la fuerte y continua presencia de movimientos sociales en la lucha por las conquistas en la pauta de género. Y claro, no se puede negar, por ejemplo, el papel relevante que tiene el sistema internacional de derechos humanos como aliado de esos movimientos. Pero nosotros, principalmente de la organización, uh, estamos cansados un poco de preguntarnos, ¿dónde estoy yo en esta toma de decisiones? No solamente por no ser así tan fácil estar presencialmente en esos espacios, pero también por las limitaciones de las discusiones que vemos en la parte de género. ¿No les parece raro, por ejemplo, tratar tantas veces a las mujeres de la pauta de género como un grupo social singular y no plural, como de verdad es? Y aparte de eso, ¿dónde está la comunidad LGBTQIA+ en esos espacios? En un mundo donde la gente tiene distintas razas, etnias, territorios, identidades y son tratadas de manera distintas y están en posiciones de ventaja o desventaja basado en esas características, tenemos que dialogar interseccionalmente y entre personas plurales. Esas cuestiones son algunas de las cuales nos incentivan a estar aquí hoy hablando de este tema. Y bueno, tengo que decir, a pesar de
ser una violencia históricamente patriarcal, sabemos que no solo las mujeres y géneros lo sufren, y tenemos que puntuar eso, pero también sufren, por ejemplo, las mujeres y hombres trans, personas no binarias que rompen esa regla impuesta de género. Y es de especial importancia hablar sobre esa violencia de género, especialmente ahora en los tiempos de pandemia, porque a nosotros del sur global la pandemia nos trajo, aparte de la crisis sanitaria, una otra crisis. O sea, las mujeres, por ejemplo, son las más vulnerables en estos tiempos, principalmente mujeres indígenas, negras, de la periferia. Y eso no es solo por el crecimiento de la violencia doméstica, pero también por todas las mujeres que están en puestos de trabajo, de cuidado, que son las proveedoras de las casas, y etcétera. Y finalizo un poco con un dato que acá en Brasil sabemos, por ejemplo, que la mayoría de las casas son proveídas financieramente por mujeres. Así que eso es una pequeña charla para empezar nuestra noche, nuestra tarde. Así que primeramente vamos a hacer una pequeña dinámica, porque no voy a estar aquí hablando todo el tiempo. Pido a mi equipo que envíe el primer enlace. Vamos a tener una dinámica donde vamos a ver una nube de palabras en la pantalla. Pueden acceder a este link y ahí pueden poner qué piensan que es la violencia basada en género, cómo la ven en su país, en su realidad, qué palabra significa eso. Solo digo que hay un límite de participantes en ese website, así que si pueden aguardar un poco, si les aparece que se excedió la cantidad de gente, pueden aguardar un ratito y después a contestar. ¿Puede ser? Voy a dar 5 minutos, ahí vemos cómo está la nube, ¿sí? Lo vi que alguien escribió que se excedió el límite de participantes, pero si aguardan un rato actualizando la página, van a poder contestar. Dos minutitos más. Les pido por favor que quien ya contestó, cierre la ventana para que otros puedan acceder al enlace.
Bueno, un minutito más. Bueno, voy a leer algunas cosas que aparecieron acá. Pueden proseguir escribiendo porque me aparece en la pantalla, pero voy a hablar porque tenemos un tiempo máximo, ¿no? Bueno, apareció palabras como silenciamiento, creo que es la más, o sea, cuanto más grande la palabra, más veces la escribieron. Alexandre, bueno, soporte, por favor, ayude a esta persona que está en el chat. Hay silenciamiento, inequidad, machismo, opresión, desigualdad también apareció varias veces, desmoralización, no sé si de verdad esa palabra en español, discúlpame si no es. Conservadorismo, hierarquía, injusticia, lucha, discriminación, misoginia, Dios mío, inequidad, aceptación, doble jornada de trabajo, desmoralización, creencias culturales, basada en la performance, agresión, objetificación, odio, misoginia, injusticia. Bueno, creo que estamos muy alineados sobre lo que es la violencia de género. Infelizmente es una pauta difícil porque nos atraviesa directamente, creo que a la mayoría de las personas que aquí están, pero creo que igual estamos alineados con lo que pensamos sobre la violencia basada en género. De verdad es una violencia que se basea no solamente en el género, pero en la performance, como hay un par de personas que dijeron ahí, en la performance de género de la persona, o sea, esa persona rompe las reglas del género impuestas o no, y eso va a dictar mucho de cuáles violencias van a suceder a esa persona. O sea, no es la justificativa, claro, pero pasa eso con esas personas. Buenazo. Voy a proceder ahora, porque tenemos nuestro tiempo. Tenemos con nosotros 5 invitados de distintos países de América Latina, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de México y de Brasil. Así que me agrada un montón que estén aquí, les agradezco un montón también por estar aquí y creo que va a ser muy rica esa charla que tendremos con ustedes. Y bueno, voy a pasar a nuestra primera invitada, que se llama Bárbara Márquez. Bárbara es profesora de Ciencias Naturales, Química y Biología en Chile, feminista y vegetariana, militante del Partido Comunista de Chile, activista por la educación no sexista y gratuita y pública, por la educación integral y también por la erradicación de la violencia machista en el fútbol. Bárbara, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Primero que todo, quiero partir agradeciendo el espacio y la instancia para exponer un poco de la realidad que se vive en Chile, pero también la realidad de otros países en Latinoamérica. Creo que es una oportunidad muy rica para poder retratar cómo se vive la violencia y la desigualdad en los diferentes países. ¿Ya? Me voy a enfocar un poco en lo que a mí me gusta y en lo que trabajo, que es la educación y el fútbol, que es lo que vivo también generalmente día a día. En relación con la educación, la pandemia vino a aumentar la inequidad de género. Una encuesta sobre educación virtual, realizada en al menos 100 escuelas de nuestro país, arrojó como resultado que estudiantes varones no asisten a clases en su mayoría por desmotivación y por falta de cercanía con sus profesores o profesoras. Sin embargo,
las estudiantes mujeres están dejando de asistir a las clases virtuales por tener que apoyar las labores domésticas en sus casas y las de cuidados de sus familiares, cocina, aseo, etc. Esto claramente dejando de lado la variable de acceso a las clases virtuales, porque en Chile tenemos aún a un año de pandemia, tenemos muchísimos estudiantes sin poder acceder a las clases virtuales por poco apoyo por parte del gobierno. Es por esto también que quiero ser súper enfática en visibilizar cómo las niñas y las adolescentes están siendo vulneradas y puestas en un rol que no debiera corresponderles. Repito, todo esto es por el nulo apoyo del gobierno, tanto el apoyo económico y social a las familias, como también con la entrega de material y recursos tecnológicos para que puedan acceder a la educación. Entonces vemos una gran vulneración del derecho principal que tienen los niños, niñas y adolescentes, que es la educación. ¿Sí? Esta brecha de género que les estoy contando, si el gobierno realmente apoyara a la educación en este contexto actual en el que estamos, no sería tema esta brecha. Sí, estaríamos con el tema igual de la desigualdad de aprendizaje, quizás, o de oportunidades. Sin embargo, esta pandemia vino a aumentar la diferencia y la inequidad que existe entre las oportunidades y el aprendizaje de estudiantes varones y estudiantes mujeres. ¿Sí? En el caso del fútbol, que es algo que vivo también con harta pasión generalmente todos los fines de semana, quiero partir citando a una compañera de una agrupación feminista de otro equipo de fútbol de Chile, Santiago Wanderers, que hoy día, justo mientras estábamos disfrutando del partido de la selección chilena, planteó lo siguiente. Lo voy a leer para que no perder nada. Desde que las mujeres pisamos una cancha o una galería, se transforma en un campo político, porque el balón se transforma en una herramienta para romper esos mandatos que nos han impuesto desde niñas. Todas las mujeres que disfrutamos del fútbol, en cualquiera de sus aristas, hemos sido vulneradas, ninguneadas y hasta violentadas por el simple hecho de vestir la camiseta del equipo que nos gusta. Periodistas deportivas son exigidas excesivamente a ser expertas en sus áreas, mientras que existen periodistas hombres que no les interesa ni siquiera prepararse para el trabajo que tienen que hacer. Las hinchas corremos peligro de ser violentadas en los trayectos hacia el estadio, en los estadios y en las redes sociales. La gran mayoría de las jugadoras no son profesionales en nuestro país y no se les entregan las mismas condiciones ni el mismo espacio de desarrollo que tienen los hombres. Las mujeres que trabajan en los cuerpos técnicos de los equipos femeninos no trabajan en las mismas condiciones que trabajan los hombres, sus pares, en los equipos masculinos. Y podría seguir exponiendo la diferencia de las mujeres en este deporte. Pero, sin embargo, quiero volver a enfatizar en la cita de mi compañera, porque el fútbol es nuestro espacio político y de lucha social. La violencia, desgraciadamente, no cesa y está visible en cada espacio, en cada momento en que nosotros nos desarrollamos en este deporte. Yo, sin embargo, espero que de una vez por todas las autoridades deportivas y las autoridades chilenas en todo ámbito, en la educación también, se den cuenta y entiendan que si no consideran a las mujeres en la toma de decisiones, no va a ser nunca un mejor fútbol, no va a ser nunca una mejor educación. Si no empiezan a tomar nuestro punto de vista en estas situaciones, en la desigualdad si no nos empiezan a escuchar, en las desigualdades que vivimos, nunca va a avanzar el desarrollo del país en las aristas que podamos estar conversando. Nuestra voz tiene que pesar, nuestra voz tiene que importar y nuestra voz tiene que ser escuchada. Y si no nos escuchan, es nuestra obligación hacernos escuchar y tomarnos todos los espacios que podamos tomar. Eso. Muchas gracias, Bárbara. Es muy importante tanto la parte de la educación cuanto la parte del fútbol, porque primero de la educación creo que es la base, aparte de un derecho básico, es un ambiente donde hay la posibilidad de cambiar vidas, ¿no? O sea, la gente tendría que estar dentro de espacios educativos desde muy temprano. Así que son espacios que tienen que tener esa perspectiva feminista, perspectiva de género,
por una educación no sexista. Y en el fútbol también, porque, bueno, creo que muchos países de Latinoamérica tienen mucho de su economía, de su parte de entretenimiento, que se vuelve al fútbol. Y de verdad, los equipos femeninos en general enfrentan eso que nos decía, ¿no? Y una cosa que decimos mucho acá en el proyecto es que no nos gusta tener a alguien hablando sobre nosotros sin nosotros. O sea, nadie puede hablar sobre equipos de fútbol femenino sin la gente que juega fútbol femenino. Así que, bueno, te agradezco un montón por esa charla. Ahí voy a llamar a María y voy a explicarles quién es María primero. Bueno, María Botero es psicóloga, inmigrante colombiana, maestranda en cambio social y participación política en la Universidad Federal de São Paulo y miembro de la red de mujeres inmigrantes lesbianas, bisexuales y pansexuales. Entonces, María, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Gabriela, Gaby, por invitarme. Buenas tardes, noches y días a todos, todas y todos. Estoy muy feliz de estar acá. Acabo de escuchar eso que dijo Bárbara ahora y justamente pensé que en Colombia, yo recuerdo que cuando niña yo jugaba fútbol, me gustaba mucho el fútbol, jugué mucho tiempo fútbol. Ahí llegó un momento en el que yo paré de jugar fútbol porque yo era tratada o invisibilizada, tratada mal o invisibilizada, o era comparada con marimacho, ¿no? Siendo esa figura de esa que no debería tener porque yo debería ser femenina. En fin, yo caí en ese proceso, empecé a comportarme más femeninamente, ¿no? En ese proceso, llegué a la universidad, intenté retomar el fútbol y en la universidad yo tenía una noviecita en ese equipo de fútbol y el entrenador me puso la condición de que si yo quería jugar en el equipo tenía que entrenar en horarios diferentes a los de ella para no mostrar que éramos pareja. Entonces, ahí eso me hizo recordar ese momento y me hizo ver también cómo yo empecé a actuar en función de esa obligatoriedad, ¿no? De ser femenina, esa heteronormatividad también, ¿no? Y en ese momento, obvio, yo fui silenciada, me silencié también, obvio, no fue mi culpa, fue una culpa de ese momento, de ese entrenador específicamente, de esa violencia machista. Y pues paré de jugar, ¿no? Paré de jugar fútbol, eso fue, estoy hablando de hace 10 años, ¿no? De la universidad, cuando estaba en ese proceso. Y ahí fue que yo decidí, bueno, no fue por eso, pero después de eso, después de hace 5 años, yo decidí emigrar a Brasil, ¿no? Yo soy de Bogotá, me vine para Brasil y como antes de venir a Brasil, yo asumí también esa performance más femenina, ¿no? Como que yo realmente caí en eso. Pensé, pucha, yo tengo que actuar así, yo tengo que vestirme así, tengo que planchar mi cabello, tengo que maquillarme, tengo ta. Y seguí por ese tiempo hasta que llegué a Brasil, ¿no? Como que yo en Brasil llegué y empecé de entrada corté mi cabello, ¿no? Que eso ya, ya fue un momento muy importante para mí porque dejé de preocuparme por planchar el cabello, dejé de performar esa feminidad que tanto nos exigen. Y empecé a actuar como yo realmente me sentía, empecé a jugar fútbol con mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales en Brasil, brasileñas, y como que comencé a frecuentar esos espacios que yo había abandonado antes, ¿no? Entonces esa conciencia llegó a mis 27, 28 años. Obviamente yo ya tenía una conciencia feminista, pero resulta que esa conciencia feminista a veces no llega porque es tan estructural, está tan adentro, tan inmiscuida en esos temas, en nuestra estructura, en nuestra mente, que a veces no percibimos todas esas violencias, ¿no? Entonces, me hizo recordar eso, Bárbara, muchas gracias, porque realmente nunca había hablado de ese modo, de ese tipo de cosas, porque justamente yo me avergonzaba de jugar fútbol. Imagínate ese tema, me gustaba eso y me avergonzaba de eso, me avergonzaba de cortarme el pelo, me avergonzaba, y ahora no, ahora acabó un poco eso y también tuvo que ver con ese tema migratorio, ¿no? Que es justamente un poco de lo que yo quería traer hoy, y es que la violencia basada en género aparece
no solamente en ese país de acogida, de origen, ¿no? No solamente uno saliendo del país, muchas veces las mujeres se empiezan a mover, a transitar hacia otros países justamente por cuestiones de violencia basada en género, pero resulta que esa violencia también aparece en el tránsito migratorio, ¿no? Resulta que las rutas inseguras, las rutas irregulares, todo ese tipo de ese tránsito aumenta la vulnerabilidad, principalmente en mujeres que viajan solas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a descubrir cómo opera esa violencia de todas las formas, ¿no? Desde la forma física, desde la forma directa, sexual, en fin, hasta esa violencia más estructural, que nos niega, por ejemplo, la posibilidad de documentar, de que mujeres trans puedan tener un documento propio de su género, ¿no? Entonces, ese tránsito también hace parte de esa violencia, pero resulta que cuando se llega al país de acogida, también hay violencia, ¿no? Ese tema, hay una historia, no es una historia, es un fenómeno que pasó aquí en São Paulo, y es que antes de la nueva ley de inmigración, las personas bolivianas, en este caso, bueno, no solo bolivianos, inmigrantes en general, pero se hizo un artículo sobre los bolivianos, que resulta que las mujeres bolivianas tenían que quedarse en casa y los hombres, sus esposos, iban a trabajar. Entonces solo ellos sacaban su documentación porque era caro, no había recursos, entonces ellas se les negaba el derecho a tener una identidad en el país al que llegaban. Entonces se quedaban, eso las colocaba en una situación de explotación laboral precaria, porque probablemente tenían que cuidar de la casa, los hijos, trabajar, pero sin documentos, y no recibir por eso, ¿no? Hubo un estudio que habló que de 2012 a 2018, 2003 a 2018, hubo un estudio donde el 93.1% de las mujeres rescatadas de los talleres textiles eran inmigrantes. Entonces, y que estaban en situación análoga a la esclavitud, ¿no? Entonces, imagínate esa vulnerabilidad tan grande. ¿A las mujeres brasileñas les pasa esto? Claro, a las mujeres brasileñas también les pasa esto, solo que no tienen la cuestión de la xenofobia, ¿no? De la cuestión del idioma para defenderse. Las mujeres migrantes a veces tienen dificultades para defenderse porque no tienen cómo hablar, cómo expresar eso. En fin, la cuestión del trabajo es solo una de las tantas violencias que aparecen en temas migratorios. Ahora, ¿qué se está haciendo en San Pablo, por ejemplo? Hay agencia, hay mujeres haciendo cosas en el tema migrante, hay organizaciones, estamos nosotras como una red de mujeres inmigrantes lesbianas, bisexuales, pansexuales, hay otros grupos de mujeres, constituimos un frente de mujeres inmigrantes, refugiadas y apátridas, en el cual traemos discusiones sobre cuestiones de género, sobre cuestiones LGBTI Q+, y en fin, sobre cuestiones que nos atraviesan. Infelizmente, el tema migratorio históricamente ha sido estudiado para hombres, la mujer es invisible cuando migra, o era invisible. Entonces, las políticas públicas son pensadas para hombres, ¿no? O eran pensadas para hombres. Entonces, nuestra agencia, como mujeres migrantes, está enfocada en este momento en ese proceso de visibilizar, de confrontar esa cuestión más estructural. Y bueno, creo que es eso, creo que se me acabó ya el tiempo, es mucha cosa, pero en fin, muchas gracias por la Bueno, invitación. Então, muito obrigado yo, por esse momento. yo te agradezco. Vamos a tener más tiempo después para las preguntas. Y bueno, lo que traje María A gente vai es ter muy um tempo depois importante para as perguntas. porque acá Bom, en o que trouxe a Maria é muito Latinoamérica, importante para a gente, porque aqui na América Latina, creo que, no sé, yo escucho la traducción, pero no sé si debería escucharla. Bueno, prosiguiendo. Lo que trajo María es muy importante porque justamente estás hablando de una perspectiva de las personas migrantes, donde ponemos todos los migrantes en un mismo paquete, pero no son solamente familias o hombres migrantes. Las mujeres migrantes, como dijo ella, tienen sus especificidades y es muy importante hablar de eso, ¿no? Es muy importante hablar de esa manera interseccional sobre el tema. Y también porque en América Latina tenemos mucho ese tránsito migratorio. O sea, eso pasa en todos los países de América Latina.
Y cuando estamos hablando de Brasil, también esa cuestión, como habló María, sobre el idioma, que también es una cuestión muy importante. Gracias, María, por la participación. Voy a llamar ahora la Beatriz. Beatriz, voy a hablar en español, pero la traducción está hecha en portugués, así que buenísimo. Beatriz Lacerda tiene 17 años y vive en Belém, Pará, Brasil. Es activista por los derechos de la juventud, certificada por la Red Ashoka de Brasil y por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Es coordinadora del núcleo local de Engajamundo en Belém, su ciudad, y directora del proyecto Equidad. Beatriz, tenés 7 minutos. Muchísimas gracias por la participación. Boa tarde a todos, a todes e a todas. É uma honra estar aqui, né, junto a vocês nesse momento tão importante, né, nessa discussão tão importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vim trazer uma perspectiva brasileira da questão da nossa discussão. Aqui eu moro no norte do país, né, e a gente, durante a pandemia, percebeu que atingimos o auge da violência de gênero no Brasil inteiro. Os números foram estridentes e o quão isso foi assustador para a gente. Quando a gente fala sobre violência baseada em gênero, há muitas perspectivas para serem observadas, mas uma das principais é o próprio preconceito. Vivemos em um mundo e em um país em que ainda somos invisibilizados, ainda somos silenciados. E isso está tão forte no nosso dia a dia quanto o comer, o se alimentar. Há um dado que eu queria trazer para vocês, que é muito expressivo, só para a gente conversar aqui, que são, desde novembro de 2020, há 225 casos registrados de violência contra a população LGBTQIAP+, no Brasil. E isso é recente, é de novembro. Então, como será que está agora? Falar sobre gênero é falar sobre o nosso dia a dia. É saber que estamos falando e debatendo sobre como sobreviver. Gênero, hoje em dia, falar sobre é falar sobre sobrevivência. Ser uma mulher, ser uma pessoa LGBT, hoje em dia, é viver com um alvo na nossa cabeça 24 horas. Nós não sabemos se vamos voltar para as nossas casas e se ainda assim vamos sobreviver mais um dia em nossas casas. Então, dentro do Engajamundo, temos essa perspectiva, dentro dos projetos a qual eu atuo, a discussão sobre gênero é diária, porque a gente entende que debatendo, discutindo um com os outros, a gente consegue fazer um trabalho em conjunto. É como se espalhássemos a semente para mais pessoas. Então, principalmente aqui dentro do nosso grupo de gênero do Engajamundo, a gente fala sobre respeito, sobre não sermos caladas, porque hoje em dia, como eu já havia falado antes, não está fácil. O nosso país está sendo governado de forma muito difícil, vamos dizer assim, E ainda assim, há pessoas que, por muita luta, conseguem debater e criar esses espaços de discussão. O nosso governo não está ajudando muito, mas a gente não vai se calar, a gente não vai parar e a gente vai continuar sobrevivendo. Até que sejamos respeitados por sermos quem nós queremos ser. Não é errado ser quem a gente quer ser, como a gente se entende como pessoa.
Então, o que eu queria trazer para vocês hoje aqui, de forma bem breve, é uma básica pergunta que eu queria deixar para vocês. Quantas vezes vocês foram silenciados por serem quem vocês são? Era esse o questionamento que eu queria trazer para vocês. Eu acredito que não seja uma pergunta fácil de responder, mas que todos nós já passamos alguma vez por um momento de silenciamento. Então, mais uma vez, obrigada à rede do Engajamundo, obrigada ao Dimetu, e eu espero que aconteça cada vez mais esses debates, essas conversas, porque enquanto a gente tiver momentos como esses, nós vamos conseguir batalhar e não vamos ser silenciados, desculpa. Então, é isso, muito obrigado. E qualquer pergunta, eu vou estar aqui. Muito obrigado pelo espaço, gente. Que continuemos a luta. Gracias, Beatriz. Solo voy a explicar. Anteriormente tendríamos a Kimberly, que también es de la provincia de Beatriz, pero hubo un problema con la electricidad en su ciudad y ahí, bueno, Beatriz nos salvó la vida. Así que le agradezco un montón por eso y bueno, su charla fue muy constructiva. De verdad, acá en Brasil, aparte de la pandemia, aparte de la crisis, ¿cómo voy a decir? Crisis de violencia de género, tenemos eso de la política nacional. O sea, si estamos sobreviviendo es porque queremos, porque no hay apoyo ninguno para sobrevivir en esta pandemia por parte del gobierno. No solo nacional, pero también de muchos gobiernos provinciales. Y bueno, ese espacio es justamente para eso, ¿no? Y es muy importante hablar desde la juventud también, porque muchas veces es la juventud que trae eso con más fuerza para la pauta, ¿no? Así que agradezco un montón, Beatriz, por su charla. Y voy a llamar a Melissa. ¿Estás ahí, Melissa? Voy a presentarles a Melissa. Bueno, Melissa Covarrubias, ella estudia el último año de la licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Forma parte de la comunidad de práctica y entrenamiento por la igualdad de género de ONU Mujeres. También participó como delegada del programa IMUN Online conferencia organizada por la Embajada Australiana, y otros espacios como UNESCO. Forma parte también de la red colectivas de feministas de Michoacán y participa activamente en pro de la igualdad de género desde México. Así que invito a Melissa. Tenés 7 minutos, por favor, tenés la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Me siento muy feliz, la verdad, y emocionada de poder compartir este tipo de espacios con personas como ustedes. Entonces, pues les quiero agradecer. Para mí es muy importante que conectemos y que demos nuestras visiones diferentes desde tantas culturas aquí en América Latina. Entonces, quiero iniciar esta charla en estos minutos poniéndole un nombre a mi presentación. Quiero que hablemos de la violencia que no se ve. Quiero invitarles a que en estos minutos reflexionemos sobre esas formas de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, ancianas, estas manifestaciones que a veces ni nosotras mismas nos damos cuenta que son violencias, ¿no? Quiero que también aprendamos a identificar o imaginemos este círculo de la violencia y que por lo menos hoy nos quedemos como que con una idea por lo menos de cómo podemos romper ese círculo de la violencia desde nosotras mismas, empezando por nosotras mismas, ¿no? Desde esa concientización de el hacer conscientes este tipo de violencias que, como ya lo dije, a veces no la notamos, ¿no? Hablemos de lo que nos incomoda, de lo que a veces nos quejamos y no nos atrevemos a decir en voz alta, porque son precisamente esos síntomas de que estamos siendo violentadas, esos síntomas que a veces se ocultan
por medio de lo que normalizamos o simplemente no le damos la debida importancia. Y es ahí donde precisamente debemos de interrumpir ese círculo de la violencia. ¿Cómo? Por medio del cuestionamiento, por medio de razonar o de hacer conscientes estas conductas que llegan a ser destructivas, ¿no? Y empecemos por lo interno, antes de externarlo. Me refiero a ciertas acciones individuales que generalizan la violencia. Si lo vemos desde el interno, desde tu propia persona, por ejemplo, yo permito que mi pareja me limite a hacer cosas, limite mi propio criterio, o decida por mí, o bajo el discurso de que debes darte a respetar o no utilices esas prendas, ¿no? Entonces, desde ahí ya nos están violentando, desde el momento en que coartan nuestra libertad de decisión, nuestra autonomía. Ese tipo de violencia está tan normalizado bajo el discurso de, ay, que es que el mundo es muy violento, es que corres peligro, o no debes hacer esto, o debes regresar temprano a casa, como si nosotras tuviésemos la culpa de la propia violencia que vivimos día con día. ¿Por qué nos señalan a nosotras y por qué nos señalan a los agresores? Porque es más fácil criticar nuestro actuar libre y no el de la persona agresora. ¿Por qué nos incomoda aceptarlo nosotros a la sociedad? Porque es lo que tenemos nosotros como resultado, ¿no? Las mujeres somos victimizadas una y mil veces, no solamente cuando sufres de un tipo de violencia, sino incluso cuando vas también a la institución, ¿no? O sea, somos doblemente victimizadas las mujeres. Ahora ya hablando para poder entender mejor la violencia de género, según la violencia de género, la ONU, perdón, la violencia de género tiene su origen en la desigualdad y el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Normas dañinas tanto sociales, culturales. Estamos hablando de estos estándares que limitan a las mujeres el acceso tanto a puestos de poder o, por un ejemplo, hablemos de la brecha salarial, ¿no? Definida como por ejemplo, de una mujer no puede hacer esto, por lo tanto gana menos que el hombre por el solo hecho de ser mujer. O es difícil ver esta desigualdad por sí misma, pero si prestamos atención, lo vemos en nuestras propias casas, en la falta de valorización del quehacer doméstico como un trabajo digno, o el tan solo la asignación de los roles de género, asignados de forma distinta dependiendo el entorno cultural. Entonces ya en síntesis tenemos de que la violencia de género tanto comienza como nosotros como personas al normalizarlo, tanto en el exterior, en este tipo de estándares culturales y sociales que son permitidos y que son aceptados por toda la sociedad en general. Eso es un breve contexto de lo que es la violencia de género, porque es realmente un tema extenso. Hablar de la violencia contra las mujeres y niñas, sus manifestaciones y sus tipos es realmente algo muy extenso. Entonces, a manera de ejemplo, no sé cuánto tiempo me quede, pero una pregunta. ¿De qué manera normalizamos internamente estas conductas violentas? Hablando desde el ciclo generacional de la familia, desde el núcleo familiar. Daré un breve ejemplo. En una familia, una niña, un niño observa cómo el papá violenta a la mamá. Entonces, él retiene toda esa información, crece normalizando de que está bien tratar así a las mujeres, ¿no? Entonces, sigue la etapa de la producción, se pone en práctica estas conductas y cómo, aparte de identificar que estas conductas son violentas, cómo las atacas si tú ni siquiera sabes que está mal lo que estás haciendo. Tú ni siquiera te das cuenta que estás reproduciendo violencia contra las mujeres. Y después aquí entra lo de los roles de género y la normalización de esta violencia, ¿no? Ya que a la vez son motivados también por la sociedad, ¿no? Y pues ya para terminar, quiero dejar este comentario, o más bien esta pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para erradicar la violencia de género? Dime tú, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás trabajando? ¿O de qué manera
estás permitiendo que este tipo de violencia se siga generando, ¿no? Gracias, Melissa, por tu contribución. Y de verdad una pregunta que hay que hacer, ¿no? Y es mucho de la propuesta. De hecho, vamos a hacer esa pregunta más adelante porque es muy necesario. O sea, no solamente la gente que estudia, no sé, el área de sociales o la gente que estudia género tiene que hacer alguna cosa sobre eso. O sea, tú que es de derecho, yo soy de la ingeniería, hay gente acá de todos los tipos, todas las áreas del conocimiento, o quizá ni sean de la universidad porque esto es válido también. Y toda la gente tiene que pensar sobre eso, cómo estamos aquí para romper esos roles de género, esas cosas impuestas hacia las mujeres y las poblaciones, la comunidad LGBT. Así que muy importante tu charla desde México, te agradezco un montón. Casi se me había olvidado. em, Algunas personas preguntaron sobre el micrófono y el video de la gente que no está aquí como panelista o que no está presentando nada, por cuestiones de seguridad, porque sabemos que infelizmente en esos tiempos de encuentros virtuales hay muchas personas malintencionadas, así que estamos en ese sistema. Pero, como había dicho en el comienzo, nos es muy caro la participación de todos, así que mi equipo acá de soporte va a poner en el chat un formulario donde ustedes pueden llenar y inscribirse para hablar. Puede ser preguntas. Bueno, vale, eso en el chat ahora. Pueden ser preguntas o contribuciones. Si quieren, por ejemplo, abrir la cámara y el video para poner su opinión, decir qué están haciendo en su región o algo así, solo inscribirse ahí y ahí nosotros vamos a llamarlos. ¿Sí? Creo que era eso. También tenemos un espacio acá abajo de preguntas y respuestas. Hay una Q y A acá abajo y dos balones de charla. No sé si estoy siendo didáctica. Ahí pueden también escribir preguntas y después voy a pasar a los invitados. Y bueno, ya vamos a el último invitado, que es Runa. Voy a presentarles a Runa, que la verdad su nombre completo es Runa Sanabria. Creo que dije cierto, pero si me equivoqué, lo siento. Bueno, es una cuerpo trans no binaria, nacida en Quito. Fue parte de la red de niñas, niños y adolescentes comunicadores del Ecuador. Fue conductora de un programa cultural a los 18 años y en la primera radio web del Ecuador, Radio Play International. Fue cofundadora del colectivo El Punto, que trabajaba procesos de comunicación y arte con enfoque de género. Estudió comunicación con enfoque en educomunicación en la Universidad Central del Ecuador. Productora del programa Les Pornógrafes, un proyecto del Punto, una radio revista que habla de y sobre personas trans, travestis y no binarias. Ha publicado textos periodísticos y de opinión en Wambra de Ecuador, Recodo, lo siento, y la descarga Plataforma Cultural. Invito por favor a Runa, que tenés la palabra. Hola, hola y gracias también por la presentación y todo. Yo creo que ha sido como chévere en principio escucharles a todas las compañeras y imaginarme, o más bien reconocer que la violencia basada en género en Latinoamérica es bastante parecida. Y yo me quedo con algunas cuestiones que ya se dijeron, como Melissa decía que debemos hablar de la violencia que no se ve, y es algo que yo también quisiera hacer en mi exposición acerca de las violencias de género un poco asociadas con los temas trans en Ecuador, y también por esta pregunta de cuántas veces hemos sido calladas por quienes somos. Y efectivamente creo que las personas trans, las mujeres también, las personas intersex, muchas otras personas han sido calladas e invisibilizadas en los medios,
en el espacio público, en las instituciones educativas, por lo que mi activismo se ha conectado bastante en la representación y en los medios, en hacer comunicación comunitaria. Y, y bueno, creo que ya para comenzar, yo estaba pensando en hacer una especie de cronología de las violencias que yo he estado viendo en los últimos años en el Ecuador. Porque claro, con la pandemia todo se ha hecho mucho más difícil. Sin embargo, en el Ecuador, por ejemplo, se sigue penalizando a las mujeres y a las niñas por practicarse abortos. Los doctores denuncian a las niñas y a las mujeres que quieren hacerse abortos, incluso cuando son abortos espontáneos. Esto el año pasado, 2020, intentó hablarse en una reforma de ley del Código de la Salud, en la que se hablaba de educación sexual, también de la objeción de conciencia de los doctores, pero la Asamblea, como muchas instituciones en el Ecuador, solo vetaron estas propuestas de ley que intentaban hablar de sexualidad o de niñas violadas o de niñas madres que existen en el Ecuador. Eso es algo constante, como es una lucha que está muy fuerte aquí en el Ecuador, pero en otros casos, por ejemplo, también en 2014 sucedió una demanda, se llama el caso Ashley. En este caso, Ashley demandó a un doctor por haberle intervenido sus genitales y su cuerpo sin su consentimiento, porque también es una de las formas de violencia de género que están sucediendo en el Ecuador. Los doctores y las personas, en general la sociedad, desconoce las posibilidades fuera del binario. Es decir, si no eres hombre o mujer en el Ecuador, te están desde mutilando hasta matando. Y en el 2014, el caso Ashley fue una demostración de que los intersexuales están también gritando por sus derechos. Sin embargo, el Ministerio de Salud aún no se acopla mucho a nuevas medidas. Todo sigue sucediendo, los niños intersexuales siguen siendo mutilados. En esta cronología también es importante mencionar que en el 2016 en el Ecuador hubo una propuesta de ley para introducir o permitirnos a las personas trans elegir nuestra casilla de género en nuestra cédula de identidad. Esto suena maravilloso, sin embargo, en Ecuador existen dos tipos de cédulas. Una cédula para las personas cis, que marca la casilla de sexo, y para las personas trans, otra cédula que marca la casilla de género, lo que pone en evidencia también nuestra identidad, que no debería ser necesario. Y todos estos factores de la identidad también van como conectándose con otras cuestiones. Y perdón, con esto me conecto con el caso de 2018 en el Ecuador, el caso Amada, una niña trans, niña de 8 años que le demandó al Estado ecuatoriano porque pese a que nosotros ya podemos elegir nuestro género en la cédula, los niños no pueden hacerlo, pero existen niños trans. Entonces, la violencia de género en el Ecuador para las personas trans comienza desde que eres pequeño, desde que te normalizan a vivir roles de género específicos y que te niegan autoidentificarte, que es algo importante y está reconocido por nuestra Constitución, pero no sirve de nada. Y luego, igual en esta cronología, hablando de las violencias que yo creo que a veces no se toman muy en cuenta, en el 2000, perdonen, en el 2000, no, más bien para este año hubo un caso que a mí me parece muy interesante porque es un caso de un hombre trans contra la universidad donde yo estudio, en la que se ganó una acción de protección porque en el Ecuador a las personas trans, pese a que ya cambiamos nuestros documentos en la cédula, nos siguen pidiendo las instituciones que reafirmemos quiénes somos, que paguemos, que juremos, que hagamos muchos trámites para reconocer quiénes somos y acceder a nuestros derechos, lo que me parece terrible. Pero ya hablando un poco de la pandemia también, como para ya ir cerrando, es que todas estas violencias no han parado, solamente siguen ahí. La lucha también sigue ahí, pero todo está estancado en el Ecuador. En el 2020 hubo más de 120 feminicidios. 5 de ellos fueron a mujeres trans, porque la violencia de género en el Ecuador implica que nos están matando en las calles y nos están matando en nuestras casas, porque también la violencia se ejerce en estos espacios donde se supone deberíamos estar seguros.
Y a estos casos que ni siquiera se cuentan por la Fiscalía o por instituciones oficiales del Ecuador porque solo no recogen datos, se suman violencias que viven las personas homosexuales, como el caso de Javier Viteri también en la pandemia, en el que un militar lo asesinó con 99 puñaladas. Y hasta ahora, ya casi un año después, en la Fiscalía los procesos son súper lentos, solo siguen en deuda, nada ha sucedido. La violencia de género en el Ecuador, claro, está entre las malas relaciones que tenemos con nuestras parejas, las malas relaciones que tenemos con nuestros padres, la mala relación con el Estado y sus instituciones. Nos están matando, nos están quitando la posibilidad de estudiar, de trabajar. Entonces creo que todas estas violencias eran como una especie de resumen cronológico que yo quería hacer para hablar en este espacio. Gracias, Runa. Muy importante tu charla. Esa cronología de las violencias es muy fuerte, muy densa, pero igual es necesaria porque vivimos en un contexto de ese sistema patriarcal donde las violencias silenciosas son negadas y las violencias que no son silenciosas, que son extremas, son negadas también. O sea, son escondidas, no se habla tanto sobre, no se juzga a la gente de la manera como normalmente se hace, ¿no? Y bueno, así que Perdón, diga. también solo quisiera decir la última cosa que me olvidé, que me parece Claro, importante. sí. Porque en el Ecuador solo vamos 22 años de despenalización de la homosexualidad. Es decir, cuando yo nací era un criminal, tal vez, si es que hubieran encontrado me con otra ropa o con otra persona. Y frente a esto, quienes lograron la despenalización en el Ecuador son un grupo de mujeres trans, trabajadoras sexuales, la mayoría, que se llaman Cochinelli. Fue la primera fundación trans en el Ecuador y ellas en el 2018 también hicieron una demanda al Estado por crímenes de lesa humanidad, en lo que lleva ya 2 años de investigación, pero no se avanza porque hay sentencias y opiniones en el Ecuador en las que se reconoce la tortura que vivieron las personas trans y maricas en los años 80 y 90. Y eso nomás era. Sí, muy importante porque eso es muy de ahora, ¿no? Es muy actual, o sea, los derechos que tenemos hoy son muy actuales y todavía no son suficientes y muchas veces, y ahora por ejemplo en la pandemia se ve que hay muchos derechos que lo logramos, pero por las cuestiones de la crisis nos sacaron. O no sé, por ejemplo, la cuestión del aborto, por más que algunos países avanzaron en este tema, por la cuestión de la pandemia, la crisis sanitaria, se hace más difícil que eso sea efectivamente hecho, justamente por una cuestión de no poner eso en una instancia de importancia, de gran importancia para la salud de personas que necesitan de este servicio. Y bueno, agradezco ahora de manera más general a todos ustedes que hablaron ahora con nosotros. Vamos a hacer una dinámica más. Así que si mi equipo puede, por favor, poner el link en el chat. Voy a abrir acá también. No sé si conocen a Jamboard. Es una aplicación, pero se puede accesar sin aplicación, donde podemos poner como palabras, frases, cosas así. Y vamos a construir un mapa, va a ser un mapeo sobre soluciones para América Latina. O sea, hablamos aquí de problemas y hay que hablar de esos problemas, de esas cosas densas que nos tocan, nos atravesan, pero tenemos que pensar en nuestro futuro, el futuro que queremos, las cosas que ya estamos haciendo para cambiar la cuestión de la violencia de género. Así que ahí en el chat está el link para acceder a eso. Ahí tiene 3 preguntas. La primera no es una pregunta, es una orientación. Pedimos que agregue colectivos, movimientos, personas o grupos con propuestas para revertir la violencia basada en género.
porque queremos hacer un gran mapeo de qué están haciendo la gente en América Latina sobre ese tema. Solo que no es ahí en el título, pero sí, bueno, les voy a explicar. Ahí a la izquierda hay una opción de post-it. Ahí donde está el... Ahí. Ahí pueden escribir, por ejemplo, la red de colectivas feministas de Michoacán. Ahí escriben, salvan y la ponen en el color que quieran. Y ahí vamos a tener un gran mapeo. Si alguien tiene algún problema con el enlace o algo así, puede escribir. Voy a dar un par de minutos, como unos 5 minutos, ahí vamos a empezar a hablar sobre. Ese archivo podemos después de esta noche enviarles porque creo que es un mapeo importante a mucha gente aquí, ¿no? Probablemente estaremos utilizando eso en nuestros espacios, a ver qué hay en América Latina. Bueno, ya tenemos un montón de cosas aquí. Solo acordando mientras están escribiendo en Jamboard que nosotros estamos con el link de las inscripciones para charlas y preguntas en el chat. Quizá mi equipo pueda poner de nuevo ahí. Equipo. Ahí, no, yo le pedí el enlace de las inscripciones del formulario para preguntas. Bueno, como está ahí en el chat, este es el formulario donde pueden acceder para hacer contribuciones por video o micrófono. Quien está ahí, quien se inscribe, vamos a poner como panelista y ahí puede hablar, preguntar o algo así, hacer una contribución. Para que tengamos más y más voces.
Bueno, ya tenemos un montón de respuestas. Voy a pedir que mi equipo pase a la próxima página. Gracias. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué necesitamos en América Latina para erradicar la violencia de género? Puede ser algo en el ámbito de la política pública, algo sobre la conciencia general de la gente o algo así. Puede ser lo que viene a tu cabeza y pongo ahí también con los mismos post-its. Eso, eliminar la transfobia. Solo voy a pasar otro informe. Asegúrense, por favor, que el nombre en el enlace de la inscripción para hablar sea lo mismo que está en el Zoom, porque si no identificamos que la persona está aquí, no vamos a llamar, porque, bueno, la cuestión de la seguridad. También recuerdo que a quien está escuchando en portugués y no quiere hablar en español, sí puede hablar en portugués porque tenemos esa posibilidad de interpretación. Así que si quiere inscribirse para preguntar o hablar en portugués, es tranquilo, no hay problema. Y también si quiere inscribir ahí en las preguntas y respuestas, acá abajo en las herramientas, pueden hacerlo. Bueno, creo que un segundo. Bueno, tenemos un tercer y último, una tercera y última página, así que equipo, por favor, a la tercera. Y esto es la última pregunta, que es un poquito más filosófica, que es, ¿cuál es tu deseo para nuestro futuro común? O sea, de Latinoamérica, de personas que son atravesadas por las cuestiones de la violencia basada en género, lo que sea. ¿Qué deseas para nuestro futuro? ¿Cuál sería nuestro futuro ideal, independiente de si las cosas pasen como queremos o no?
Bueno, mientras dejo más unos 3 o 4 minutos, les digo que a quien quiere hablar en portugués puede inscribirse también, no hay problema. De verdad, vamos a traducir. Y si quisieran hacer preguntas específicas a un panelista, me pueden decir y ahí las direcciono a esa persona específica. Y aún tenemos espacio para contribuciones, no necesariamente preguntas, pero si alguien quiere decir, a mí me pasa eso, en mi país pasa eso, o en mi territorio pasa eso, estén libres y seguros que pueden hacer eso. Bueno, ¿cómo estamos? Ese está muy arregladito, ¿no? Nosotros estamos un poco mezclados, pero creo que ya está bueno y ya nos es las 6:30. Así que, equipo, por favor, pasa al primero. Gracias. Dios mío, ¿cómo voy a leer eso? Bueno, ahí tenemos un montón de colectivos, grupos, movimientos, personas de toda Latinoamérica que piensan y proponen cosas para revertir la violencia de género, basada en género. Genial. A ver, tenemos acá Sendas Ecuador, Red por las Mujeres Indígenas. Gracias, Dani. Preta Fénix, Articulación Nacional de las Mujeres Indígenas Guerreras y de Ancestralidad. Acá de Organización Humana de Brasil, Colectivo Juntas de Brasil también. Red de Colectivas Feministas de Michoacán,
Transamblea Quito, colectividad transconectada, proyecto transgénero Quito, Ecuador, uso alternativo del derecho, Redofein por la educación no sexista, Llega Amiga, Ruda Colectiva Feminista de Quito, Nuestra Cochinelli, está un poco pequeña, así que me equivoqué. Todo bien. Sobrevivientes a crímenes de lesa humanidad en Ecuador. Las pornógrafas, que la de Juna. Fundación Mujer y Mujer, Ecuador. Causana Acción Lésbica. Pacífica, no, Perlas del Pacífico. Miles de Chile, aborto libre, seguro y gratuito. Abofein. Bueno, lo que veo acá es que aparte de tener un montón de grupos, wow, hay un montón acá abajo. Bueno, aparte de haber un montón de grupos de distintos países, se ve que muchos son específicos de, por ejemplo, hay Abofein, de un grupo de abogadas, por ejemplo. O sea, la violencia basada en género, como está en muchos lugares, muchos espacios donde la gente que es afectada está, se hace necesario esos grupos, o sea, en distintas organizaciones, adentro de distintas organizaciones, muchas veces surge un grupo así, ¿no? Están en los espacios de la política formal, de la política informal, en las calles, en las escuelas, en las universidades, y es muy importante que estén ahí porque la violencia basada en género tiene muchas caras, muchas fases, y están en todos los lugares donde estamos nosotros. Así que hay que tener esos grupos también que sirvan también como apoyo en nuestro día a día. Pásame por favor al segundo equipo. ¿Qué necesitamos en América Latina para erradicar la violencia de género? Separar la iglesia del Estado, de acuerdo total. O sea, eso es una herencia muy fuerte de la colonización, tanto acá en Brasil como en los otros países de Latinoamérica. Y es muy fuerte la moral de la iglesia sobre las cuerpas, ¿no? Hasta los días de hoy, y sobre otras creencias que tiene una otra perspectiva de qué es sociedad, qué es sexualidad, qué es género. Y bueno, renta básica universal, una cosa también que se pauta mucho en esos días de pandemia sanitaria. Trabajo colectivo de juventud para que así podamos cambiar la realidad. De acuerdo total es lo que hacemos acá, así que estoy de acuerdo. Tener a mujeres y personas que se identifiquen como mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. Sí, las personas, mujeres y personas LGBT son necesarias porque, como ya hablamos, nadie puede ser hecho sobre nuestras cuerpos, nuestras vidas, sin nosotros, porque somos nosotros que tenemos que lidiar con nuestras vidas, ¿no? Políticas públicas efectivas, eliminar la transfobia, muy importante, y también hablar de la transfobia en los espacios, porque hay muchos espacios que todavía que hablan sobre violencia de género y todavía no hablan de la perspectiva de la transfobia o de la gente trans. Es muy importante. Aborto legal y seguro para las cuerpos gestantes. Emancipacionismo, conciencia de clase, muy importante. Trabajo colectivo autónomo, jornada de trabajo común, acabar con el capitalismo también. Baja un poquito. Gracias. Evidenciar el binarismo de la sociedad total. O sea, creo que también hay mucho de esa herencia colonial de la iglesia, de la moral de la iglesia, ese binarismo. Hablar de la monogamia, poliamor y cómo nos relacionamos con los otros, sí, las relaciones sociales son muy importantes, dictan mucho de nuestras vidas, de quienes quieren tener derecho a familia, a acceder a esos espacios que son muy característicos.
Educación no sexista y educación sexual integral, ser vista como ser humano, así como los hombres, sí. Prohibir terapias de deshomosexualización, sí, terrible. O sea, hay mucha gente que piensa que todavía no lo tenemos más, pero sí lo hay. El simple hecho de la heteronormatividad compulsoria ya creo que es como casi una cosa como eso, pero bueno, todavía hay. Cupo laboral trans, juntamos para, no logro leer, pero bueno. Participación política efectiva, mujeres trans en puestos de toma de decisiones, gracias Dani. Juntarnos para votar el Estado heteropatriarcal, ¿sí? Ocupar calles, casas vacías de instituciones. Bueno, un montón de cosas y ya digo que homosexualizar la educación sexual, ya les digo que vamos a pasar eso porque es mucho material y ustedes pueden utilizar eso más adelante, así que después pueden leer con más cuidado. El último, por favor. Eso. ¿Y cuál es nuestro deseo para el futuro común? Me encantó que está súper arreglado este cartel. Hacer de luto un verbo, sí. Hagámonos amigues, muy importante. Creemos contenido juntos sobre derechos, sí, muy importante. Y hacer con que ese contenido llegue a la gente, ¿no? O sea, estamos en un ambiente virtual, pero el ambiente virtual no llega a todos, así que es muy importante hacer el contenido y pensar a quiénes van a llegar ese contenido. Bueno, poder salir a la calle sin miedo a ser asesinados, sí, estaría bueno. Educación sexual integral gratuita para todas, todos y todes. Creemos espacios de compartir saberes, sí. Creo que esos espacios son muy buenos. Que el amor sea ley, más amor, tener libertad para ser, hacer quien es o se quiere ser. Quiero un futuro donde pensemos Brasil como un país latinoamericano, mucho de la propuesta del proyecto, ser libres y vivir una vida segura, que paren de matarnos. Quiero que nos dejen de matar, repensar la punitividad y funas, políticas públicas. Lo que me salta mucho a los ojos acá es que el futuro que queremos es un futuro muy pleno y lo que sale aquí que no tenemos todavía son los derechos básicos. O sea, refuerzo que no estamos pidiendo nada demasiado complejo, ¿no? Estamos pidiendo de verdad lo básico. Y un poquito más de lo básico porque queremos pensar un futuro pleno. Así que bueno, gracias por las contribuciones. Hay muchas cosas acá con que pensar. Así que voy a ver si hay inscripciones. A ver. Pueden todavía inscribirse. Ahí les envío el de las inscripciones. Aquí está el enlace de las inscripciones. Bueno, llamo a Wesley. ¿Estás, amigo? Hola. Buenas noches, creo que ahora son para todos. Y gracias por este momento. En realidad es un momento súper rico. Y quiero hablar un poquito sobre lo que dijo Runa, que es una habla muy importante porque acá en Brasil también pasa lo mismo. Yo soy de UFPE, algunas de las personas conocen, en Pernambuco. Y acá tuvimos un problema que yo tengo una amiga que es no binaria y él lo pasó por lo mismo, ¿sabes? Tuvimos que hacer un trabajo firmante para que la universidad pudiera cambiar su nombre porque eso aún pasa en muchos casos y eso es problemático demasiado porque mira que tú tienes tu identidad como tú crees que eres y la universidad dice no, para mí eso no me importa, ¿sabes? Y eso es terrible porque es un problema muy grande porque a veces las personas quedan como, no soy esa persona que la universidad está diciendo que soy, o sea, que no voy a ser, no soy yo que estoy allá, ¿sabes? Y fue terrible, fue muy triste
porque es una universidad que habla mucho de diversidad y de todo eso, pero en realidad vemos que aún eso no pasa. Y es triste ver que en otros países también pasa lo mismo. Y gracias por eso, por este momento. Gracias por tu habla, Runa, porque fue increíble. Gracias también por las otras, porque yo en el fútbol me recuerdo que soy un chico cis y a mí no me gustaba, nunca me gustó en eso. Y también hay eso de que si tú no te gusta fútbol, si tú no estás 2 horas en tu televisión mirando eso, tú no eres hombre. Y pasa todo eso, ¿sabes? Y me recuerdo que quedaba como, no, a mí no me gusta, pero eso no cambia mi sexualidad o qué sé yo, ¿sabes? No es como si fueran las chicas que pasan por un problema terrible de que no pueden estar allá, pero también pasa por eso de que tengo que estar allá porque ellos dicen que tengo que estar allá y no es así, ¿sabes? Por eso que las hablas son muy importantes. Gracias también porque tuve la oportunidad de traducir a algunas personas. Yo creo que quedé con Bárbara y otra. Perdón si hubo algún deslice, pero intenté y es eso. Beso es un proyecto súper cool y este webinar está full, fenomenal. Gracias. Gracias por compartir. De verdad, me parece muy increíble que todos nosotros que aquí hablamos, y Wes también, hablamos de cosas muy semejantes, ¿no? O sea, lo que pasa a los países de América Latina me parecen muy, muy parecidos. Así que, de nuevo, creo que eso evidencia la necesidad de hablarnos entre todos para buscar futuros comunes, soluciones comunes y cómo podemos solucionar nuestros problemas comunes, ¿no? Bárbara, ¿tenés la mano arriba? Claro, sí. Sí, quería agregar una cosa con respecto a lo que dijo Melissa de la normalización, que eso, claro, si bien es interno y es por la sociedad en la que crecemos, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad cuando vemos noticias de femicidios, de violaciones, siempre vemos, muestran en la foto, muestran a la víctima, le muestran la cara, sin embargo, al victimario lo borran o no dan sus nombres. Creo que eso también es algo que nosotras podemos empujar para que se dé vuelta. O sea, la persona, el victimario es de quien tenemos que cuidarnos, tenemos que saber quién es, tenemos que saber dónde vive, tenemos que saber esas cosas. Y a la víctima protegerla. Entonces creo que también en ese sentido los medios de comunicación son súper importantes y tenemos que ser capaces de presionarlos. Sí, de acuerdo. Los medios tienen un rol muy importante ahí y muchas veces utilizan ese rol de una mala manera, ¿no? Los medios, como voy a decir, de mayor alcance, ¿no? Pero también hay eso de los medios populares, independientes. Tengo una pregunta de Luana Mazzoni. No sé si Melissa quiere hablar sobre eso que dijo Bárbara. Vale, entonces puede hablar ahora, Melissa, por favor. Sí, nada más para completar lo que ya dijo Bárbara, si bien es sumamente importante hacer como que la visibilización de las dos partes, ¿no? Pero también nosotros ser conscientes que al momento de que tú eres víctima de cualquier tipo de violencia, es muy importante hacerlo público, ¿no? Porque está el estigma de la víctima, ¿no? De que por miedo a luego el que van a pensar, no denuncio a mi agresor, ¿por qué? Porque es de la familia, ¿no? Entonces, empezar a cambiar ese tipo de mentalidades, ¿no? Digamos, el difundir lo importante que es la denuncia pública, el no quedarnos calladas, el alzar la voz, como ya les decía, hacer evidente lo que nosotros nos queja, ¿no? Hacer visible lo que por tantos años nosotros hemos estado callando por la misma cultura, por los mismos roles de género, por lo que nos han inculcado desde que somos pequeñas, ¿no? Desde los dichos culturales de que hay calladita, te ven más bonita y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, empezar a empujar, a alzarnos, empezar a empoderarnos y realmente el hacer consciente, ¿no? Este tipo de violencias que, como decía al principio, no se ve,
Entonces, si nosotras no alzamos la voz, nadie lo va a hacer por nosotras. Tenemos que hacer visible ese tipo de violencias. Sí, de acuerdo. Tanto la violencia que es invisible, porque muchas veces pasa dentro de las casas, en espacios que son casi como sagrados, ¿no? Por ejemplo, de la familia. O sea, hay que hablarlo, alzar la voz, como dijiste. Bueno, ya estamos casi en las 7 de la noche, así que voy a pasar a la pregunta de Luana. Ella no direccionó a nadie específicamente, así que cualquier una que quiera contestar está más que invitada. ¿Cómo traer un feminismo interseccional para que más necesita, para que más necesita y menos conoce el feminismo? Las mujeres más afectadas por el machismo, el racismo, LGBTfobia y capitalismo. Por favor, ¿quiénes quieren contestar? Runa, por favor. A mí me parece muy importante la pregunta porque cuando yo estaba en mi proceso de transición de la vida, intentaba acercarme a espacios maricas, a espacios gays. Sin embargo, eran grupos de personas que no hablaban nunca de derechos, que no se problematizaban sus relaciones, que la organización social solo servía de entretenimiento, lo cual está bien. Sin embargo, yo no me sentía cómodo porque yo no me sentía cómoda en la sociedad, entonces solo necesitaba como juntarme con la gente. Y luego yo me topé con el feminismo puta específicamente. Y luego, con todos los años, he entendido que el feminismo es una corriente gigantesca. Hay tantas feministas de distintos tipos, y eso en algún punto a mí me parece chévere, que mucha gente se active desde el feminismo. Sin embargo, estas diferenciaciones a veces entre los feminismos, como esto de las TERF, las feministas trans excluyentes, o digamos las transfeministas, que se ha vuelto un poco un juego de polos y de lucha un poco irracional. Creo que está, no aporta a que la gente que no conoce del feminismo llegue a enterarse de estos conflictos que tenemos, que son muy importantes. Entonces, lo que yo creo para hacer una lucha más interseccional, y como había puesto en los mensajes, hay que hacernos amigues. Es decir, yo como transfeminista me tengo que hacer amigue de la mujer trabajadora no remunerada del hogar, tanto como me tengo que hacer amigue de la trabajadora sexual, tanto como del estudiante. Y no solo amigues como por hacer cosas juntas, me parece que debemos interactuar y generar diálogos para buscar, como aquí, un factor común para nuestro futuro, en el que podamos quizás luchar juntos, porque me parece que en el feminismo ahora estamos un poco divididas, pero a la final creo que el punto, y sabemos, es eliminar el heteropatriarcado y si le juntamos un poco más al capitalismo. Entonces creo que solo hay que juntarnos. Bueno, creo que se cortó un poco, no sé si fue mi internet al finalcito, pero yo comprendí. Si alguien no comprendió, creo que, no sé, pueden poner en el chat, ahí volvemos, porque también estamos un poco corto de tiempo. Así que Bárbara, puedes hablar ahora también. Sí, quiero solamente agregar a las palabras de Runa que la forma de hacer un feminismo más interseccional es salir un poquito de la teoría, es salir de los libros y escucharnos, conversar, escuchar a la adulta mayor que ha vivido violencia toda su vida y no tiene idea de lo que estamos hablando, conversar, no usar tecnicismos en el momento de conversar, sino que acercar, tener un lenguaje más cercano, más amigable, para poder expresarnos. Y al final no necesitamos teorías, necesitamos escucharnos. Esa es la única forma de que este movimiento se agrande un poco más. Buenísimo. ¿Alguna persona más quiere contestar? Solo aviso que
en el chat ahora hay un link para las personas que tienen interés por el certificado. Ahí ponen su nombre completo y creo que es eso de información, pero pueden acceder ahí. También vamos a enviar por correo, pero solo avisando que está en el chat. ¿Alguien más quiere contestar a la pregunta de Luana? Gaby, yo creo que hay Beatriz. Beatriz, ¿quieres contestar? Quanto à pergunta que eu tinha colocado para responder, foi sem querer, mas fazer uma última fala. Desculpe se travar, minha internet está um tanto ruim, mas colocar uma última coisa que compreende o que todas nós falamos aqui, trazer esse debate e esses feminismos, esses debates plurais, o quão importante é isso, porque nada é fluido, nada é, sólido. Essa nossa discussão de feminismos e de quem nós somos é muito fluido, é muito diferente. Então, da mesma forma que o meu feminismo talvez tenha bases diferentes da Bárbara, que mora em outro país, mas a gente luta pela mesma coisa, a gente deseja a mesma coisa, e eu tenho visto aqui em questão de América Latina cada vez mais. E eu espero que continuemos nos unindo ainda mais, né, para que a gente consiga atingir grandes feitos. A semente que foi plantada aqui hoje, com certeza vai gerar ótimos frutos. E desde já, caminhando para esse finalzinho, eu agradeço a todas vocês, né, que foi incrível estar com vocês aqui nesse espaço. Obrigada, gente. Gracias, Bea. Muchísimas gracias. Hay una contribución en el chat de Regina Valeria Rocha. Dije que, más una opinión, concuerdo con lo que mencionó Runa, el feminismo debería ser un espacio en el que podamos estar juntos, realmente todos queremos lo mismo y somos agredidas y o discriminadas absolutamente todos. El feminismo no debe ser algo en que se te juzgue o saque por no tener una vulva, sino algo de unión y estar juntos entre todos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, totalmente de acuerdo, porque justamente ese espacio es donde encontramos personas distintas y porque somos distintas, nos va a pasar cosas distintas y vamos a hablar de perspectivas muy diversas y hay que construir un futuro con eso, porque somos una sociedad compuesta de personas así y no hay cómo no ser así, ¿no? Y creo que también muy cerca de la lógica colonial esa cosa de homogeneización de las personas. O sea, nosotros también acá quizá tengamos esa posibilidad de repensar eso, porque estamos intentando homogeneizar también el movimiento feminista. O sea, haciendo con que el movimiento feminista sea, por ejemplo, tan colonial. No, la idea es que no sea, ¿no? Que sea diverso, que sea hecho por toda la gente posible. Bueno, mi equipo, calma, tengo una cosa que leer. No, eso ya he leído. Disculpame, equipo, estoy un poco atrasada en mis observaciones. Anaisha dijo, mismo se vive que a pesar de que uno sabe sobre la violencia psicológica, uno mismo acepta, creo, que la hagan sentir menos. Sí, algo muy complejo. O sea, la violencia de género tiene muchas fases y de entre ellas está la violencia psicológica y que una quizá de las más no tan evidentes muchas veces, ¿no? Eso hace tan complejo. Equipo, ¿hay alguna contribución más? ¿Alguien que tengo que llamar? ¿Hay alguien más? Si no, voy a ir para los momentos finales. María Paula, ¿quiere hablar algo? Sí, a mí me gustaría solo comentar una cosa en relación a un comentario que se dice que uno, uno permite tener esa cuestión psicológica, esa violencia que uno permite. Y yo creo que en ese punto
es donde debemos empezar a acabar con esa cuestión estructural, porque yo creo que la culpa no es de la víctima nunca, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, empezar a construir nuestros discursos también a partir de evitar y de negar nuestra propia culpa, ¿no? Y de sacarla a un lado, porque eso pasa mucho, ¿no? Es que fue mi culpa, permitirlo. Y yo creo que es muy peligroso asumir esa culpa, porque eso legitima también esa violencia, ¿no? Por parte de la otra persona. Solo quería hacer ese comentario. Sí, perfecto. Es todo un proceso, ¿no? O sea, y realmente es justificar una violencia hacia una persona y bueno, no hay que hacerlo. Y hay todo un trabajo que hay que hacer uno mismo para salir de eso. Y bueno, hay mucha complejidad. A ver si hay algo más, si no, yo voy a... Bueno, ¿alguien más? Bueno, no. Entonces, muchísimas gracias a todos que aquí están todavía. Tuvimos charlas muy importantes, contribuciones, hay un panel lleno de propuestas para América Latina. Refuerzo que este es el primer momento que va a haber a lo largo del semestre. Habrá más 5 para charlar sobre los otros temas del Foro Generación e Igualdad, así que van a saber cuando tenga. El próximo es al final de abril, el 24. Hablaremos sobre justicia y derechos económicos. Y bueno, encierro acá, muy feliz con las contribuciones, de verdad. Me parece que no estamos de acuerdo en muchas cosas, por ejemplo, que América Latina tiene que dialogar para corregir y solucionar problemas muy semejantes, porque tenemos una historia que muchas veces es muy parecida y que hoy nos pone en posiciones donde deberíamos estar dialogando más. O sea, mira cuánta gente habló acá y esa gente relató cosas muy semejantes. O sea, no tenemos que pensar en esas cosas apartadas. Así que les invito a los próximos momentos como ese, en esos diálogos, para que hablemos más sobre eso. Y bueno, les agradezco un montón a todos los invitados que están acá. Y eso, ¿alguien quiere hablar alguna palabra final? Siempre muy importante. Yo. Vale. Solo quiero, como dijo Beatriz, agradecer el espacio, agradecer el poder escucharnos, el darnos cuenta que estamos, la mayoría de las mujeres y personas que se representan como mujeres, viviendo exactamente lo mismo. Tiene que ser una llamita para aprender toda Latinoamérica y que todas avancemos juntas, y que si hay un país que necesite apoyo en cierta forma, nos sumemos el resto de los países. Creo que es súper importante darnos cuenta y darnos cuenta que tenemos mucho fuego interno y que podemos hacer muchas cosas juntas. Eso es lo más importante. Entonces, seguir escuchándonos, seguir en contacto y seguir conversando, porque al final solo entre nosotras podemos definir cómo queremos nuestro propio futuro. Total. Gracias, Bárbara.